¿Qué tal, Pablo? ¿Qué haces? ¿Todo bien por acá, por suerte? ¿Vos qué tal por ahí? Ahí, mira, creo que estás muteado en Twitter, por lo que veo. Estás como, me aparece ahí Ahora está, sí, ahora sí. ahora sí. Con toda la cosa que dije estaba muteado. Perdón, Sí, sí, a los sí, que sí, está estaban bien. Bueno, ya no se perdió enganchándose en nada YouTube. igual. La verdad que no, la verdad que no. Ahora sí me escuchan. Bueno, gracias por la corrección. Nacho, bueno, vamos a hablar un poquito de inversiones. Venimos de una semana súper movida. No vamos a hablar mucho de Bitcoin, lamentablemente, ¿no? Porque la estrella es la cripto en este momento, arriba de $59.000, casi llegando a 60.000. El récord anterior había sido en 68.000 para Bitcoin hace prácticamente 3 años y parece que lo puede alcanzar de vuelta. Ahí yo siempre hablo, Nacho, de Coinbase, ¿no? Que es la Ujú. plataforma de exchange, digamos, de cripto, que quedó a salvo un poco en Estados Unidos. Y esa empresa voló. El año pasado estaba a $40 y ahora está en $200, ¿no? Venía de más de 300. Después vino, bueno, la caída de todo el mundo cripto, ahora se recuperó fuerte. Lo digo porque es una acción, digamos, relevante en Wall Street. Sí, yo ahí siempre lo mismo. No, no, por supuesto está. Bueno, estuvo muy de moda el cripto. Después, por motivos lógicos, dejó de estar tan de moda y ahora está volviendo un poquito a su auge, como decís. Sí. Yo ahí lejos estoy de ser un especialista en el tema, es algo que no termino de entender. Por supuesto lo leo, estoy al tanto, pero estoy lejos de poder opinar o dar alguna opinión fundamentada sobre el tema. No, Creo que no, no está soy bien, pero, coin. pero lo consignamos porque es Pero tal sí, vez el sí, dato bueno, financiero de la a jornada, ver, ¿no? son precios, indefectiblemente de qué activo estemos hablando, son precios que, como la última vez que llegó a precios similares, se desplomó hasta creo que llegó a bajar de 20.000, si mal no recuerdo. Mm. Son precios que indefectiblemente el inversor le va a prestar atención y bueno, todos vamos a estar un poco en vilo de ver qué es lo que pasa, sobre todo ahora que también podemos acceder a este tipo de activos del mercado tradicional, con lo cual Claro, no nos es ajeno y cualquier estrés sistémico en el mundo cripto, ahora sí se puede más que nunca es hacer verdad. extensivo a los mercados financieros. Haces Yo bien. siempre dije que Sí, sí. antes también, porque los flujos, por más que los mercados sean distintos, los flujos son uno. La plata que se invierte es una, tanto en real estate como en cripto, como en negocios privados, Mm. es una. Cualquier crash grande en un sector te puede hacer extensivo al otro, pero ahora que estamos dentro del mismo mercado, aún más rápido pueden empezar a aparecer llamados de liquidez o eventos disruptivos que hagan sufrir el resto de los activos si algo sale mal en ese mundo. Buen punto, porque ahora viste que cualquier inversor ya puede empezar a invertir en cripto a través de los ETF. Sí, Ya ahora fueron veremos autorizados. si algún día Bima nos trae un ETF de cripto como para Claro. empezar a seguirlo. Además de, por supuesto, Y como decís, Coinbase, que es otra cosa, pero está muy relacionada. perfecto, perfecto. Está bien. Estaría bueno, como para Sí, dar ahora más estuve leyendo que oportunidades. vienen un par de CDRs nuevos. Sí, La verdad que ninguno me pareció muy relevante. no, El único que estuve viendo también. más o menos me interesaba es Palantir, que es una small cap, no sé si sigue siendo small cap, la verdad, que en su momento la tuve bastante en vista, creo allá por 2020, 2021, que es básicamente de Big Data y Machine Learning, que puede estar muy interesante, pero el resto de los que vino no hubo ninguno que me llame poderosamente la atención, así que veremos cómo se va desenvolviendo todo. Mm. Hay una que es Blue Holdings. Habrá que Me ver de qué suena se trata. mucho esa, pero no me acuerdo qué hace, Sí, sí, sí. la verdad. Bueno, hay que investigar un poco, ¿no? Porque son Sí, sí. opciones en CDR que vienen al mercado local. Yo estaba ahí esperando ver si traían algún ETF de renta fija, como puede ser el TLT o uno que se llama AGG, que es de buenos grados de inversión de media duración, pero bueno, no. Parece que vamos a tener que seguir esperando para poder apuntarle a la renta fija con CDRs. Ujú. Bien, bien, bien. Bueno, pasaron muchas cosas en estos días en el mercado. Primero el balance de Nvidia, ¿no? Que lo veníamos palpitando la semana pasada, justo en la previa. Bueno, la empresa voló, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial. Impresionante. Sí, sí, bueno, creo encima que fue el mismo miércoles que hablamos nosotros. Ese miércoles al cierre, me parece que presentó Nvidia o al día siguiente, fue ahí nomás de lo que veníamos diciendo. Por supuesto, más allá de lo que implica la compañía per se para sus inversores, es una compañía de importancia sistémica para todo el mercado, lo cual generó que luego un reporte de resultados realmente demoledor, arrollador y que rompió todas expectativas que estaban altas. Bueno, generó un muy buen momento
para todo lo que es el sector de semiconductores en su totalidad. De hecho, esta semana, por ejemplo, que estamos corriendo ahora, salvo el dato de PBI del cuarto trimestre americano, que tampoco me parece tan relevante porque está bastante ya priceado como debería venir, no le suelen pifiar por mucho, no había grandes datos, con lo cual una de las principales cosas a monitorear era ver cómo se seguían desenvolviendo las acciones de semiconductores después de la espectacular semana que tuvieron post reporte de resultados de Nvidia. Ujú. Y esto, digamos, para muchos es como el punto de partida digamos, de algo que existe y que ya es una realidad, que es la inteligencia artificial generativa, pero evidentemente, digamos, recién arranca este fenómeno. ¿Viste? Algunos, como Warren Buffett, todavía descreen, pero me parece que ya Sí, estamos en una instancia que no es el metaverso, ¿viste? Algo que, bueno, puede no, andar, sin digamos, duda, dentro ya del es algo tiempo. mucho más tangible, es Por algo que eso. está generando. Bueno, de hecho, ahí vamos a lo que más, que digo, lo mejor que vi el balance de Nvidia yo, vamos a hacer un. Lo mejor que vi fue básicamente como si fuera la generación de caja. Tuvo un margen de free cash flow cerca del 50%. Realmente es una bestialidad porque muchas veces nos olvidamos que el negocio final, o sea, el negocio final de las compañías tiene que ser generar la riqueza a sus accionistas. Y bueno, si no generan plata, caja, va a ser difícil lograrlo. Bueno, en este sentido, Nvidia está generando un margen de caja del 51%, que, o sea, viene creciendo todos los años. Es realmente una máquina de generar dinero en ese sentido, con lo cual creo que es lo más positivo a destacar, junto con un espectacular guidance que tiraron para 2025, que también no solo pulverizaron expectativas, sino que fue los resultados del cuarto Q24, sino que también pulverizaron las expectativas de un muy buen 2025 que ya esperaba el mercado. Ahí, para que te des una idea, Nvidia proyecta ventas por 24 mil millones de dólares, que es un más menos 2%, o sea, con un margen de error de ese sentido, y un margen bruto del 77%, cuando el consenso estaba esperando ingresos por 21.480 millones y un margen del 65%, con lo cual lo destrozó el margen esperado y las Claro. ganancias y las ventas esperadas para 2025. Eso también fue, creo, el principal motivo por el cual la empresa terminó subiendo, o la acción, mejor dicho, terminó subiendo más de 15% el día de la presentación de Lo, resultados. lo que pasa, Nacho, es que digamos, estás hablando de una empresa muy grande, un gigante de la tecnología, pero que sin embargo sigue multiplicando ventas y ganancias, que eso no es sencillo para una empresa de este tamaño. No, no exactamente. A ver, en algún momento empiezan a aparecer los crecimientos decrecientes, es decir, Mm. vos cuando tu comparable empieza a ser algo grande, es difícil que sigas creciendo, superando el año anterior. Bueno, para Nvidia esto no parece ser un problema, sigue pulverizando, sigue, si bien ya empezó a crecer menos que en 2023, por ejemplo, menos que en 2022, sigue estando muy por arriba de lo que están estimando los analistas. Ahí, por ejemplo, las ventas del cuarto trimestre del 23 llegaron a un nivel récord de 22.103 millones. Se triplicaron con respecto a un año atrás y superaron los 20.500 millones que esperaba el consenso. Y vos te preguntarás, por supuesto, qué es lo que impulsó este crecimiento. Bueno, como bien dijiste, la división de centro de datos, que es básicamente la que genera los chips que se utilizan para inteligencia artificial, fue la que Claro. arrasó con todo, porque Nvidia tiene Mm. dos grandes segmentos, que hasta hace poco no te digo en que eran parejos, pero estaban muy bien valorados los dos. El otro segmento grande en Villa, que fue el que originalmente vio crecer a la compañía, fue el segmento de gaming. Históricamente Nvidia era una empresa que generaba chips o placas de video que eran especiales para el gaming, que bueno, en un momento también estuvo muy de moda, con lo cual la compañía estuvo en voz y en boca de todos, y después de repente empezó a producir estos chips que son evidentemente superiores por mucho a los de la competencia y nadie parece estar pudiéndose acercar en ese sentido. Claro, porque todo lo que es inteligencia artificial, por supuesto, atrás requiere del chip, ¿viste? Exactamente, sí, sí. Bueno, Que es el mini cerebro que va en cada dispositivo. sí, bueno, ahí empalmamos con un montón de cosas. Ese chip, que lo que todos sabemos, una oblea que se configura como una serie de circuitos que van interconectados, ese chip, esa oblea, es lo que vende, que lo destacamos siempre, Taiwan Semiconductor Manufacturing, que es una de nuestras empresas preferidas en el segmento de semiconductores, con lo cual acá podemos hacer el caminito entero. Partimos de lo que es TSM, que genera la oblea que se configura y que le vende a Apple, a Nvidia y a compañía, en este caso puntualmente a Nvidia, y después Nvidia, además, una vez que configura los chips y los deja al punto justo para ser utilizados en lo que todos conocemos como inteligencia artificial,
se lo vende a Google, a Microsoft, a Apple y a un sinfín más de compañías que están empezando a trabajar con todo lo que es inteligencia artificial. Y como ya destacamos en más de una oportunidad, el hecho de que tu flujo de caja, o mejor dicho, tu flujo de ventas, dependa de compañías tan grandes en el mercado que a fin de cuentas también se especializan en lo mismo que te especializas vos, que es la tecnología y la vanguardia cibernética, por así decirlo, estás con el gran riesgo de que el día de mañana estas compañías empiecen a producir sus propios chips. Pero bueno, todo parece indicar que ese día está más lejos que cerca. Por ejemplo, ayer Google se desplomó el precio de la acción, debe haber caído 4% más o menos, porque estuvo teniendo varios problemas con uno de sus servidores de inteligencia artificial de generación de imágenes, que al final no va a estar disponible por más tiempo del esperado. Y ahí hay algunos analistas que lo que te dicen es que como Google, que compite directamente con Microsoft, estás como jugando la carta de la inteligencia artificial de manera conservadora, no se está arriesgando y aún así se está generando problemas, muchos accionistas están viendo eso con malos ojos y yéndose para atrás. No me quiero ir del foco, lo que quiero decir es, mientras que las grandes compañías no se pongan de lleno a jugar el juego de la inteligencia artificial más allá de Microsoft, creo que podría continuar un tiempo más el flujo de ventas enorme que estamos viendo en Nvidia en ese sentido. Uh-huh. Un dato al margen de lo que veníamos charlando antes, en un holding está bien, yo viste, estaba con el dato, pero dije, por la duda lo voy a chequear, es Nubank, que Uh-huh. es la fintech, que es el banco digital más importante de Brasil, Ah, sí, pero que ya está, salió hace poco, claro, poco, hace 3 por 4 años eso, la salió a cotizar. claro, exactamente. Está presente en otros países como México, como Colombia. Tiene una capitalización de mercado de 50.000 millones de dólares, una cosa impresionante, ¿no? Lo que ha conseguido esta fintech brasileña. Es la fintech más importante, digamos, sacando Mercado Libre, que tiene dos negocios, Mercado Libre, que Uh-huh. es el reparto de mercadería, el marketplace, digamos, y después está la fintech, que es Mercado Pago. Son como dos negocios en uno. En el caso de Nubank es puro servicio financiero, pero es impresionante. Hoy Nubank ya le compite a los gigantes históricos de Brasil como Itaú y Bradesco. Bueno, ahora se va a poder comprar en Argentina a través de CDR. Está Sí, bueno, bueno, me esa parece que quizás es sea una de las. Yo un lindo realmente creo papel. que no identifiqué el ticker cuando lo vi, pero esa probablemente sea una de las alternativas más interesantes que tengamos en los nuevos CDRs. De hecho, también acá destacamos en más de una oportunidad que vemos con muy buenos ojos países emergentes y puntualmente Brasil, nuestro principal socio comercial, es uno de los países que más nos gusta hoy por hoy. Poder agarrar una exposición al sector financiero brasileño y más aún al sector financiero, a lo que es el negocio de fintech, suena más que interesante. Va a ser algo que va a valer la pena mirar y vamos a estar atentos a ver si vale la pena mencionar en las próximas semanas. Ahí como dato de color te digo, yo siempre que hablo de Brasil, hoy por hoy venía recomendando Itaú uy, se me fue el otro banco por sobre Bradesco, por la calidad de la cartera crediticia, pero ahora va a ser realmente interesante poder mirar a Nubank como una alternativa más que razonable. Y si bien son negocios parecidos, también tienen una diferencia fundamental que es la parte de la parte tecnológica en el sector financiero, que igualmente todos los bancos están mirando por ahí, pero ser enteramente fintech te hace ser mucho más abarcativo, mucho más global en ese sentido. Así que, bueno, vamos a Sí. mirarlo con buenos ojos y ver si lo empezamos a dar como alternativa de inversión en el sector financiero brasileño. Bueno, viene creciendo mucho este banco. El año pasado voló, pasó de $4 a 11 prácticamente. Había arrancado mal en su debut. Después fue recuperando y bueno, el año pasado fue un muy buen año en general para el mercado tecnológico y esta compañía también anduvo muy bien. Así que bueno, para tener en cuenta, Nubank, que ya empieza a operar vía CDR y también una manera, como decías vos, Nacho, de entrar en Brasil, que más allá de Lula, viste, toda las cuestiones políticas muy polémicas relacionadas con Lula, digamos, la economía funciona bien, el Banco Central anda fenómeno, los números brasileños son muy buenos. Atención, porque Brasil, si vos mirás, por ejemplo, el EWZ, que es el índice que sigue Brasil, está planchado en el año. Sí, bueno, el EWZ, de hecho, es una de las formas que como acá, a ver, siempre yo digo lo mismo, para invertir en un país de manera específica, es decir, en acciones o empresas de ese país, tenemos que conocerlas al detalle y saber dónde nos estamos metiendo. Y como muchas veces las regulaciones de países extranjeros son cosas que nos suelen exceder a aquellos que no vivimos en el mismo,
es una muy buena manera, una Ujú. manera táctica de alocación de recursos, pasar primero por el EWZ o en este caso el EWZ, pero por cualquier ETF sectorial o geográfico para agarrar exposición deseada por los factores macros que veamos y después sí, empezar a hacer el research exhaustivo y correspondiente para elegir los papeles que más nos gustan. Pero como digo, el EWZ es una alternativa más que viable para agarrar exposición al equity brasileño. Y creo que también en algún momento lo mencioné. Yo en su momento había hecho un análisis estudiando el EWZ a fondo y el 90-95% de la apreciación o evaluación del índice depende en gran parte de la apreciación o devaluación del real brasileño. Y muchas compañías, o muchas, mejor dicho, mucha gente que entiende el análisis de moneda está diciendo que el real brasileño está caro y debería apreciarse en los próximos meses o años en el largo plazo, con lo cual también esto te genera un viento de cola para el equity brasileño. Ahí también te Ujú. vas a hacer una salvedad, más allá de que tiene Sí. todas las cuentas públicas ordenadas, tiene un bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera, presenta cuentas sanas, está con política monetaria expansiva su Banco Central, el país está creciendo y la inflación está cayendo. Más allá de todo esto que resulta realmente positivo, también tenemos un llamado de atención para 2024 que es, se dice que va a aparecer la tormenta conocida como el Niño en Brasil, que va a generar sequías, que va a ser básicamente todo lo contrario a lo que fue acá el año pasado. El año pasado en Argentina hubo sequías y en Brasil llovió normalmente, con lo cual no tuvieron Sí, problemas sí. con lo que son las cosechas. Bueno, a este año se espera sea distinto. En Argentina no vemos sequías por delante, lo cual es muy positivo, sobre todo por la fragilidad económica y financiera que manejamos, pero en Brasil sí se ve un panorama un poquito más Mm, nublado en ese sentido. para Sin esta embargo, cosecha. sí, sí, para esta Ujú. cosecha. Sin embargo, también siempre destaco lo mismo, por más que tengamos ese llamado de atención por delante, que nos hace quizás tomar un poquito la cuerda y mirarlo un poquito de reojo, no agarrar tanta exposición, también te digo, la economía brasileña está mucho más diversificada y no depende tanto del campo. Si bien, por supuesto, una sequía fuerte les va a afectar, va a estar lejos de afectarlo como nos afecta a nosotros, que básicamente no generamos dólares de exportación si el campo nos falla. Mm. Nacho, vamos a hablar también un poquito de Mercado Libre, que también, bueno, divulgó el balance correspondiente al trimestre octubre-diciembre, con buen resultado, pero el mercado no lo leyó tan bien, o sea, Exacto. de entrada cayó, después poco recuperó. Sí, sí, a ver, ahí fue básicamente una historia totalmente diferente a la que acabamos de contar con Nvidia. En Mercado Libre, después de reportar resultados, en un momento creo que llegó a caer 13%, para terminar cerrando en -9 con suerte, quizás me olvido algún número y fue -8, pero terminó cómodamente en negativo. De hecho, ese día la cuenta administrada estuvo peor que el mercado, pura y exclusivamente como consecuencia de tener mercado libre, y aún así, sobre el cierre de la jornada, terminamos prácticamente empatados porque, bueno, como bien dijiste, terminó corrigiendo levemente al alza, si bien terminó también cómodamente en terreno negativo. Ahora, adentrándonos un poco en lo que fue el balance de Mercado Libre, es como decís, para mí, lo miré, lo leí, más que el balance leí varios reportes de research de la compañía o de analistas que siguen la compañía y todos coincidimos en lo mismo. Fue un balance bueno. Si vos mirás los resultados, todos los resultados superaron expectativas de consenso y crecieron más de lo esperado. Pero ¿qué pasa? Hubo un llamado de atención, o mejor dicho, un factor que hace que todas estos resultados eh, vengan más deprimidos y parezca que no cumplieron las expectativas. ¿Qué pasó? Hubo un cargo único por un pasivo contingente impositivo que te generó que quedes abajo básicamente en todos los números de consenso. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del resultado por acción de Mercado Libre tuvimos un ítem que es atípico, que no va a volver a aparecer, que generó una pérdida inesperada para todo el mundo inversor. En este sentido, quedando por debajo de las expectativas de mercado. Sin embargo, si bien acá tengo un detalle bien, esto sí lo tengo que leer porque por supuesto no lo pude memorizar, pero tengo un detalle. A ver, lo que pasó, los cargos no recurrentes, según lo que leímos, eh, acá, es por un cargo, creo que son 350 millones de dólares, de los cuales 320 corresponden a un juicio impositivo en Brasil, creo que del año 2014, que fue con la autoridad tributaria brasileña, respecto de la aplicación de impuesto a las ganancias sobre pagos realizados a una subsidiaria en Brasil. Y el segundo cargo por 30 millones, que genera el total de 350 millones, es también por un fallo reciente en la Corte brasileña que determinó un impuesto a pagar
en el periodo de abril-diciembre de 2022. También Mercado Libre se encargó de decir que todos estos impactos, que por supuesto parecen chinos, no pretendo que se entienda mucho lo que pasa, lo que quiero dejar en claro es que el directorio, mejor dicho, los representantes de Mercado Libre se encargaron de dejar en claro que este no tendría un impacto material en la caja de la compañía, porque todos estos cargos ya fueron puestos en cuentas judiciales e incluidas en el activo no corriente, con O lo sea cual que no. exageró un poquito, el mercado al castigar la acción exageró. Sí, a ver, a mí me cuesta siempre decir que el mercado exagera, porque el Mm. mercado está lejos de ser tonto, ¿viste? Yo creo que si alguien lee, alguien no, un montón de gente lee algo y efectivamente te está dispuesto a venderlo una acción 13% más abajo después de leerlo, algo raro tuvo que haber habido, y buscando y buscando y buscando en qué puede ser eso que es tan raro, porque por supuesto no somos los únicos genios que vemos que esto es un one-off en el balance de Mercado Libre y que la compañía sigue creciendo. Hubo una pequeña compresión de márgenes, que eso sí podría explicarte un pequeño nivel de venta, pero sin duda creo que el 13% parece algo exagerado, con lo cual, habiendo dicho todo lo que dije recién, no veo con malos ojos entender esta caída en el precio de la acción de mantenerse como una buena oportunidad para aquellos que no pudieron entrar en su momento a Mercado Libre o para aquellos que sigan teniendo expectativas y confianzas en el futuro de la compañía para abrir Está, unas está, a nuevas mil, se- posiciones. está a $1.600, ¿no? La Sí, acción. más o menos por ahí. Sí, El exactamente. máximo histórico fue 2000. Ujú. Algunos dicen que lo puede llegar a testear, veremos. Bueno, yo ahí, por ejemplo, vos antes hablaste un poco de lo que es Mercado Libre como negocio. Mercado Libre tiene el negocio de fintech, que es Mercado Pago, que todos lo conocemos, y el negocio de e-commerce, que es Mercado Libre. Y ahí tenemos dos métricas que a mi entender son relevantes, mucho más que lo que es el ratio de price earnings o price free cash flow o cualquier ratio tradicional, que son los datos de total payment volume, que es el total de pagos que se hacen por la aplicación de Mercado Pago, y el dato de Gross Merchandise Volume, que es el dato de el volumen operado en Mercado Libre. Cuando nosotros miramos estas dos métricas, yo tiendo a darle más importancia al Total Payment Volume, que es el total de pagos de Mercado Pago. ¿Por qué? Porque todo lo que sea Mercado Libre pasa por Mercado Pago, y además sumando Total Payment Volume tomás todo lo que se paga por Mercado Pago que es afuera de Mercado Libre. Por supuesto, por ejemplo, cuando nosotros vamos al kiosco y pagamos una Coca-Cola o cualquier otra cosa que nos compremos con Mercado Pago. Bueno, esa métrica está incluyendo todo ese espectro de operaciones que en la parte de Mercado Libre no se ve. Cuando nosotros miramos en en dónde está cotizando Mercado Libre respecto de este tipo de métricas, creo que sin dudas podemos tener un buen upside hasta los $2.100 por acción, considerando un ratio de evaluación de 0,4 el valor de mercado de la compañía sobre este total payment volume, con lo cual, como bien decís, creo que tenemos todavía bastante recorrido por delante para la compañía si continúa con los niveles de crecimiento vistos incluso en este reporte de resultados. Ujú. Lo último, Nacho, el otro día hablábamos de una tendencia que se está viendo entre los grandes CEOs, ¿no? Sobre todo en tecnológicas, de empezar a vender acciones. Es decir, las propias acciones de la empresa que ellos tienen, de a poquito van empezando a vender. Hubo varios casos en los últimos días que para algunos es una señal de alerta. Es decir, bueno, che, si el CEO está vendiendo, por ahí está viendo algo que nosotros no. O por ahí no tiene nada que ver, simplemente, no sé, tener plata para hacer alguna otra cosa. Bueno, ahí sí, sin duda para mí es algo relevante. Por supuesto, nadie mejor informado sobre lo que pasa en una compañía que el CEO, o el presidente o los directivos de la misma. Y cuando los mismos compran o recompran acciones, siempre es un llamado de atención en ese sentido. Ahí, para que te des una idea, personas que estuvieron vendiendo bastante equity de sus bebés, por así decirlo, sus compañías, Mm. fueron Jeff Bezos, que vendió bastantes acciones de Amazon. Jamie Dimon, que aparte Jamie Dimon le podemos sumar que no es el tipo más optimista con la economía americana, que es el CEO de JP Morgan, estuvo vendiendo también muchas acciones de la compañía. Mark Zuckerberg estuvo vendiendo un montón Mm. de acciones de Facebook, con lo cual estos son llamados de atención. Vos vas a tener las dos escuelas, los que te dicen que están vendiendo porque ven que sus acciones están caras, y los que te dicen que están vendiendo simplemente porque, al ser el principal foco de riqueza de estos tipos, las acciones de las compañías, esperan a que estén en máximos o cerca de máximos para poder hacerse un poco de liquidez y caja, como vos bien dijiste hace un rato. A mí, lo que me parece más relevante de todo esto es para estas compañías ver que los tipos, o mejor dicho, los directores, para no ser tan vulgares, están haciendo las cosas bien. Algo
muy importante en lo que hacen análisis de compañía y que la gente tiende a darlo por sentado por simple hecho de que son tipos que son unos grosos, es la aplicación o la asignación de capital, tanto para la venta como para la compra. Quiero decir, ¿qué hace la compañía con el excedente de capital que no puede invertir? Vos podés bien distribuir dividendos, recomprar acciones, tener una política estable de dividendos que sea distribuyo el 20% de mi resultado, o, como yo creo sería lo más conveniente, ser de cierta forma oportunista en este sentido. Vos no tenés que recomprar o vender acciones de equity de tu compañía solo porque es una política, sino que vos tenés que recomprar acciones cuando las mismas están baratas y las tenés que vender cuando las mismas están caras. Con lo cual, lo que quiero decir es que esto nos habla muy bien de las compañías, porque están vendiendo cerca de máximos en ese sentido. Y un ejemplo totalmente contrario, pero en la línea con lo que estamos diciendo, es lo que hizo Jack Ma hace 3, 4 semanas, que también lo hablamos acá. Salió a recomprar acciones de Baba a lo pavote cuando estaban en 65, $70. ¿Por qué? Porque Claro. entendía que estaban regaladas y no había mejor inversión para hacer con el excedente de capital de la compañía que alocarlo a sus propias acciones. Con lo cual, quiero dejar en claro que estas ventas de compañías, si bien pueden ser un llamado de atención, entendiendo que puede que estén algo caras, por lo menos para el contexto que se viene por delante, es algo que habla bien de lo que es el management de la compañía, que no solo está alineado con nosotros en el sentido de que son accionistas y tenedores fuertes de las compañías que dirigen, sino que también están asignando de manera correcta los recursos de capital de las mismas. Lo que pasa, Nacho, que claro, uno dice, están alta, subió un montón el equity el año pasado, las tecnológicas volaron, este año arrancó espectacular, decís, che, ¿no estarán un poco caras? Vos nos hablaste muchas veces de las métricas y parecen caras, pero claro, viste, el mercado sigue, y decís, che, no me quiero bajar. Por supuesto, a ver, Este, siempre es lo mismo. El mercado, a mi criterio, ya lo dije muchas veces, está caro en su conjunto, principalmente distorsionado por lo que son las grandes tecnológicas, como dijimos, en más de una oportunidad, pero también en más de una oportunidad, por no decir, en cada miércoles que hablamos nos encargamos de decir, siempre es mejor estar invertido que no estar invertido, por ese motivo de que nadie jamás puede agarrar máximos o mínimos para entrar o salir, pero sí puede elegir estar invertido en compañías que le parezcan rentables, indefectiblemente del precio de la acción que reflejen las mismas en ese momento. Ahí destacamos que tenemos un montón de ventajas al invertir en compañías públicas, como puede ser infinidad de información acerca de lo que están haciendo las empresas, sus directivos o la gente que está vendiendo la misma. Y también tenemos la gran contra de que todo ese volumen de información que tenemos se traduce en un numerito en la pantalla que titila y va subiendo o bajando en base a coyunturas de mercado. Bueno, tenemos que tener claro que siempre va a convenir estar invertido por sobre no estar invertido por el simple hecho de la capitalización diaria de lo que son los precios de las acciones. Sí, lo último, Nacho, estoy observando algunos fan managers de afuera, ¿no? Que manejan plata de inversores individuales, que dicen, no dejemos pasar esta oportunidad que la tasa a 10 años en Estados Unidos otra vez fue para arriba. Hoy un bono americano está rindiendo a 10 años 4,30. Sí, bueno, ¿Viste? Porque obviamente está más alta la tasa corta, 6 meses, sí, ¿viste? Que paga más exacto, del 5, pero es una tasa que va a ir a la baja. Entonces algunos dicen, exactamente. che, es para posicionarse al 4 y pico y aprovechar una buena tasa y aparte una posible apreciación de capital de ese bono. Exactamente. Eso es competencia para el mercado de acciones. Sí, sí, siempre es lo mismo. Nosotros, al invertir en un tipo de activo, tenemos que tener en cuenta el costo de oportunidad de haber hecho otra cosa. Y en este sentido, si vos tenés X cantidad de plata y decidís invertir en acciones, estás dejando de lado invertir, como bien decís, en un bono, que en este caso, el bono a 10 años te paga 4,3%. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que te paga 4,3% con un riesgo considerablemente menor que el que implica invertir en acciones, que probablemente en un plazo de 10 años el equity te devuelva entre 8 y 10%. Es mucho más, pero también es mucho más el riesgo aparejado que trae, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Y ahí para cerrar te digo, en el último informe mensual del Factsheet que sacamos de la cuenta administrada, hacíamos mención justamente a esto, a la paridad que había en el mundo de la renta fija entre las tasas cortas y las tasas largas. Es decir, la tasa larga estaba en el momento que sacamos el informe, creo, en 3,9%, 4%, y la tasa corta, entendida como la tasa a 2 años, estaría en 4,4% más o menos. Entendiendo que la curva de tasa de interés se tiene que normalizar, es decir, la tasa corta tiene que ser más baja que la tasa larga, entendíamos que todo iba a depender de en qué puntos se equiparen. En ese sentido, decíamos, mira, si las cosas van a un soft landing, que es lo que
parecería estar preciando el mercado y también lo que parecería estar indicando los datos económicos, sin duda que preferimos estar en la parte corta de la curva porque no va a haber un evento disruptivo que nos haga preferir la parte larga. Ahora, si vamos a un hard landing, es decir, hay recesión económica, empieza a subir el desempleo y demás, sin duda preferiríamos el tramo largo de la curva. Ahora, algo que también pusimos y que estaba fuera de discusión, indefectiblemente de lo que pase, si la tasa a 10 años vuelve a 4,5, vamos a preferir estirar la duración de los bonos hasta ese Mm, tipo de maturity más o menos. No está en ujú. 4,5, pero 4,3, como bien dijiste, es un número que vale la pena analizar porque entendiendo que las tasas deberían acomodarse en 3,5% en largo plazo, tenemos un buen colchón y potencial apreciación de capital por delante en ese tipo de instrumentos, con un riesgo bastante bajo a mi criterio en lo que son las tasas de hoy en día. Bueno, Nacho, en esta charla que duró un poquito más de 20 minutos, el Bitcoin cuando empezamos estaba en 59.000. Ahora, esto va a ser titular de los portales, va a estar en todos lados, superó las 60 lucas. Hoy ya O está en sea, el Bitcoin 60. O está sea, ¿cuánto arriba, fue el máximo? Ya arriba, estamos cerca. tremendo. Claro, $68.000 fue el máximo en Buah, 2021, estamos muy cerca, falta cerquita más de ya. Sí. 10%, pero en Y Bitcoin sí, pero va no es rápido, va nada. rápido. Hay un furor, ¿viste? Hay una fiebre Bitcoin ya arriba de 60 lucas, un Bitcoin tremendo, tremendo lo que está pasando en el Bueno, mercado vamos a ver cripto. si lo mencionamos para bien o para mal el miércoles que viene, entonces. Sí, sí, algunos ya fantasean que se va a las 100 lucas, ¿viste? Y O sea, pasa que va, siempre eso. Pasó con el claro, petróleo, pasa con el Bitcoin y va a pasar con cualquier activo. impresionante, impresionante. Nacho, abrazo, gracias, gracias a todos los que nos siguieron por Twitter, por X y también los que nos están escuchando en Millennium. Hasta la semana que viene. Dale, Pablo, un abrazo grande, que tengas buena semana. Saludos a Hasta todos. luego.